del curso de Patrimonio Cultural. Entonces, reitero el saludo a todos. Esta ya es pues prácticamente nuestra última videoconferencia. Y antes de iniciar esta sesión, pues quisiera comentar o hacer unas precisiones con respecto a las actividades. Recordemos que hoy se cierra la actividad número 2. La actividad número 2 consiste en que, primero que todo, pues había que leer la guía número 2, hacer un mapa conceptual que está basado tanto en el marco teórico que aparece en la guía como en los conceptos que hemos visto en las videoconferencias. Si ustedes notaron, en las videoconferencias hemos venido hablando de la clasificación de los tipos de patrimonio cultural y los niveles. Entonces, pues sencillamente es hacer un mapa conceptual sobre esto. En segundo lugar, con el listado de patrimonios, de bienes patrimoniales nacionales y mundiales, ustedes tienen que hacer la clasificación, si es patrimonio cultural, si es natural, si es del orden mundial y qué tipo de patrimonio es. Eso es básicamente, simplemente es colocar la clasificación y nada más. Y el tercer punto es encontrar un artículo que nos hable acerca de un bien patrimonial o de un patrimonio y que ustedes hagan una reseña. Ahí tal como aparece en el tercer punto, con un número de palabras, recordando que la reseña tiene dos partes, ¿no? Una primera parte que es una síntesis del artículo y después un comentario crítico sobre la preservación específica de un patrimonio. Esos son los 3 puntos de la actividad número 2, que como lo vimos en la guía, puede ser individual o puede ser grupal, máximo 3 integrantes. Recuerden que los que no hemos hecho entrega de esta actividad se vence hoy a las 11:59 de la noche. Entonces, para que por favor, si no hemos hecho la entrega de la actividad, la hagamos. Y ya, pues prácticamente entramos a la recta final del curso y para esta recta final del curso vamos a tener dos actividades importantes. Uno, el parcial número 3, que se habilita desde mañana, que integra todo lo que hemos visto en el curso de Patrimonio Cultural. Y también vamos a desarrollar la actividad 3, que ahorita les voy a explicar de qué se trata, qué es lo que tienen que hacer, pero igual esto lo encuentran ustedes en la guía y la guía de aprendizaje número 3 está en la sección tareas de su plataforma Canvas, actividad 3. Ahí aparece todo el tema de la guía. ¿Listo? Entonces, si me permiten, voy a compartirles pantalla en este momento para explicarles a ustedes de qué se trata esta actividad 3, que ya junto con el parcial son las dos últimas actividades con las cuales terminamos nuestro curso de patrimonio cultural. Entonces, aquí les estoy mostrando en pantalla la actividad 3 o la guía 3. Entonces, aquí aparecen el marco teórico, igual para que por favor lo tengan en cuenta, lo revisen, ¿cierto? Y me voy a ir rápidamente a lo que es la página 9 de la guía, donde dice actividades de aprendizaje. Entonces aquí nos dice, una vez leída y comprendida la guía de aprendizaje número 3, se debe tener presente el desarrollo de las siguientes actividades. Realizar un documento en Word de forma individual o en grupos de máximo 3 personas. O sea, que esta actividad también la pueden hacer o individual o en grupos de máximo 3 personas que contengan los siguientes parámetros. Tamaño de letra, Times New Roman 12, tamaño carta, márgenes de 2,5 por todos los lados. El documento debe contener lo siguiente, una portada, una introducción, una tabla de contenido. Y aquí vienen los puntos importantes. 1. Escoja un bien cultural de su municipio o del departamento que considere debe ser declarado bien patrimonial y explique su localización, su reseña histórica y la actividad turística que allí se desarrolla. Entonces, por ejemplo, es descubrir en su municipio o en el municipio que ustedes elijan qué bien patrimonial, digamos, hay en su municipio, que de pronto no haya sido declarado ni por la UNESCO ni por el Ministerio de Cultura como bien patrimonial, pero qué bien cultural de su municipio, del departamento, ustedes consideren como bien patrimonial. Y explicar dónde está ubicado
la reseña histórica y qué tipo de turismo se desarrolla. Si es un turismo cultural, si es turismo, ecoturismo, porque puede ser, acuérdense que bien, dentro de los bienes patrimoniales también hablamos del patrimonio natural. Incluir fotografías propias del lugar, es decir, ojo aquí a esta recomendación, no copiar ni imágenes ni fotografías de internet. Es decir, que debemos tomar fotos propias de ese bien patrimonial. Es decir, no copiemos fotos de internet de ese bien patrimonial. Tomémoslas nosotros mismos y hagamos la citación que nosotros efectivamente tomamos ese registro fotográfico. El número de fotografías, ilimitado. Pero sí es importante que por favor tomen fotografías de ese bien cultural que ustedes identifican en su municipio o en la región o en el departamento donde residen. De acuerdo con esto y con base en las temáticas vistas, clasificar el bien patrimonial como o patrimonio natural o cultural, explicando en 3 párrafos el por qué se clasifica. Entonces, ustedes no simplemente van a decir, este santuario de flora y fauna es patrimonio natural. Bueno, ¿por qué? Entonces describimos todos los elementos, todas las características de ese patrimonio natural. O sea, hacemos toda una contextualización de acuerdo con lo que hemos visto en nuestro curso de patrimonio cultural. Posteriormente, realizar la valoración del bien patrimonial elegido. Recordemos que en videoconferencias pasadas vimos los 3 tipos de valor, el valor estético, el histórico y el simbólico. Entonces ustedes tienen que explicar un párrafo de cada uno, por qué, cuáles son los valores estéticos de ese bien patrimonial, cuáles son los valores históricos y cuáles son los simbólicos, que ustedes los expliquen. Y también explicar en 3 párrafos máximo, ese es el otro punto, cuáles han sido las políticas implementadas por el gobierno local o departamental para preservar y conservar dicho bien patrimonial. O sea, ¿qué políticas ha adoptado los alcaldes o el gobernador, en este caso si elegimos un bien patrimonial del orden departamental? ¿Qué han hecho los alcaldes o los gobernadores o las secretarías de cultura para preservar estos bienes patrimoniales o este bien patrimonial en particular? ¿Listo? Esa es la actividad que tenemos que hacer con conclusiones y bibliografía. Entonces les repito, 1. Van a elegir ustedes un bien patrimonial o cultural, bien sea patrimonio natural o cultural, en su municipio o en su departamento, que ojalá no se haya declarado por la UNESCO ni por otra entidad, ¿cierto? El Ministerio de Cultura y demás como bien patrimonial. Entonces, van a elegir ese patrimonio y van a explicar dónde está ubicado, algo de la reseña histórica y la actividad turística que se desarrolla, si es turismo cultural, religioso, de qué tipo. Tomar un registro fotográfico del lugar, pero ojo, no debemos copiar de internet imágenes, sino debemos tomar imágenes propias del sitio. Si de pronto alguno de ustedes puede tomarse la fotografía con el sitio ahí, perfecto, describiéndolo, no hay ningún problema, muchísimo mejor. Entonces, por favor, que no copiemos imágenes de internet. Posteriormente, hacemos una clasificación del bien patrimonial y lo explicamos con todos los elementos que hemos visto en el curso de patrimonio cultural. Después, hacer la valoración estética, histórica y simbólica de ese bien patrimonial, o sea, explicar cuáles son los valores estéticos, cuáles son los valores históricos y cuáles son los valores simbólicos de ese bien patrimonial que ustedes eligieron. Y por último, en máximo 3 párrafos, explicar qué ha hecho la alcaldía, si ustedes escogieron un bien municipal, o el departamento, en caso de que sea un bien patrimonial del departamento, por preservar y conservar dicho bien patrimonial. Todo esto se entrega en un documento en Word, se habilita mañana la actividad a las 0 horas y se cierra el lunes 15 de marzo, o sea, de hoy en 8 días a las 11:59 de la noche. Reitero, esta actividad la pueden hacer de forma individual o en grupos de máximo 3 personas.
Hasta aquí no sé si tengan preguntas con respecto a la actividad. Si tienen preguntas pueden dar clic al icono de la mano y les cedo la palabra. Si tienen preguntas sobre la actividad 3. Esta junto con el parcial ya son las dos últimas actividades del curso de Patrimonio Cultural. Wilson, adelante, active su micrófono, buenas noches. Profe, buenas noches. O sea, tiene que ser que se encuentren en el mismo municipio de la actividad que uno encuentra acá, las arqueológicas que están acá en el municipio, o pueden ser de otro cercano. Sí, puede ser de un municipio cercano, claro, claro, puede ser, ahí puede ser un bien patrimonial municipal o departamental, claro que sí, o regional, claro, claro que se puede. Listo, profe, muchas gracias. Vale, Wilson, con gusto, muy bien. No sé si alguien más tenga preguntas. Quien tenga preguntas, entonces, por favor, damos clic al icono de la mano si tenemos dudas de la actividad 3. ¿Dudas, preguntas? Bueno. Entonces, como les decía, estas son ya nuestras dos últimas actividades del curso. Ya prácticamente entramos en la recta final de nuestro curso de Patrimonio Cultural. Entonces, les reitero, desde mañana se habilita el parcial 3 que integra todo lo que hemos visto en el curso de Patrimonio Cultural y se habilita esta actividad 3 que les acabo de explicar con base en la guía, que es que ustedes elijan un bien patrimonial, bien sea patrimonio cultural o natural, en su municipio o de algún municipio aledaño o de la región o del departamento donde ustedes viven. Expliquen ese bien, tomen fotografías, pero imágenes propias, por favor, no copiado de internet, nada de esto. Después, ustedes lo clasifican si es patrimonio natural o cultural, explican y argumentan en 3 párrafos por qué es patrimonio natural o cultural. Posteriormente, explican cuál es el valor estético, histórico o simbólico, o los valores estéticos, históricos y simbólicos de ese bien. Los explican argumentadamente. Y posteriormente, ¿ustedes qué van a hacer? Van a explicar qué políticas ha implementado el gobierno local, municipal o departamental, dependiendo de cómo hayan elegido el nivel de ese patrimonio que hayan elegido, digamos, han establecido políticas para preservar y conservar ese bien patrimonial. Esa es la actividad que nosotros vamos a hacer ahorita en la actividad 3. Y ya estas dos últimas actividades se cierran el próximo lunes 15 de marzo, 11:59 de la noche. Y ya ese sería prácticamente el cierre de nuestro curso de Patrimonio Cultural. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces voy a ir a la presentación, ya nuestra última presentación de la noche de hoy. Ya pues prácticamente estamos terminando nuestras videoconferencias y ya pues prácticamente entramos en la recta final, como decimos comúnmente, ya entramos en la recta final de nuestro curso de Patrimonio Cultural. Bueno, entonces en esta última sesión, pues seguiremos con nuestra unidad número 3, que corresponde a la naturaleza y cultura en la configuración del patrimonio cultural en América y en Colombia. Si ustedes se dan cuenta, la actividad 3 conecta mucho con el patrimonio en Colombia, porque ya noten ustedes que nosotros fuimos desde el orden mundial al orden continental, al país, y ya estamos yendo al municipio y al departamento donde nosotros residimos, o sea, desde lo macro hasta lo más específico. Entonces, en la noche de hoy, ya en esta última videoconferencia, vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la política nacional que existe en Colombia para preservar, proteger el patrimonio cultural de la nación, pero también vamos a hablar del papel que cumple la UNESCO, ¿cierto? La UNESCO en materia de sostenibilidad y cultura asociadas a la preservación del patrimonio natural y cultural de la humanidad, o sea, del mundo. Bueno,
Igual reitero nuevamente para todos ustedes que por favor toda inquietud que tengamos con respecto a la presentación de actividades, ejemplo, que de pronto no alcanzaron a subir alguna actividad, que de pronto se nos presentó un problema con algún cuestionario o algo así, por favor le escribimos al profesor Hassan. Ahí está el correo del profesor Hassan González, hgonzalez549@unap.edu.co. Ese es el correo del profesor Hassan para que él analice los casos y determine si les habilita un intento del parcial o bueno, dependiendo de la situación o de pronto que tuvieron dificultades con la entrega de estas dos últimas actividades, por ejemplo, la actividad 2 o 3, recuerden con el profesor Hassan. Está mi correo por si de pronto hay dudas con respecto al cargue de estas diapositivas o que de pronto de los videos, de las videoconferencias y demás, yo atiendo ese tipo de inquietudes. ¿Listo? Entonces recuerden, todo lo que sea inquietudes relacionadas con presentación de actividades que de pronto no alcanzaron a presentar alguna actividad o que se les dificultó o algo en una evaluación, con el profesor Hassan. ¿Listo? Bueno, primero entonces vamos a ver este video. Este video se los comparto en la noche de hoy y tiene que ver con un video de la UNESCO acerca de la política que ellos tienen a nivel mundial de la preservación y la celebración del patrimonio cultural y la diversidad del patrimonio cultural en el mundo. Entonces les voy a compartir en este momento el video para que observemos cuál es el rol o el papel que desempeña la UNESCO frente al tema del patrimonio cultural. ¿Te has parado a pensar que somos lo que somos gracias a la cultura? ¿Te has parado a pensar cuánta gente y cuánto esfuerzo hay detrás de ella? ¿Te has parado a pensar en lo importante que es el patrimonio cultural? La cultura se constituye por valores, creencias, lenguas, conocimientos, artes y saberes con los que una persona o un grupo expresa el sentido que le da a su existencia. Todas las personas somos portadoras de cultura y participamos en la construcción de esta. En este marco, el patrimonio cultural es la herencia propia del pasado de una comunidad, mantenida de generación en generación hasta la actualidad. La UNESCO trabaja por demostrar la importancia que tiene para todos los pueblos del mundo la conservación de estos bienes y tradiciones irreemplazables. Es por ello que, en marzo de 2015, UNESCO presentó la campaña Unidos por el Patrimonio. Se trata de un movimiento mundial cuyo objetivo es celebrar y salvaguardar el patrimonio y la diversidad cultural en todo el mundo. La campaña es un llamamiento a todas las personas para que hagan frente al extremismo y la radicalización, celebrando los lugares, los objetos y las tradiciones culturales. El patrimonio y la diversidad cultural no solo están amenazados por las causas tradicionales de deterioro, también lo están por la evolución de la vida social y económica, que agravan estas amenazas con fenómenos de destrucción aún más temibles, como son los procesos bélicos. ¿Cómo te sentirías si el patrimonio cultural y natural de tu contexto más cercano fuera destruido? Duele pensarlo, ¿verdad? Ahora mismo, en muchos países del planeta, la pérdida del patrimonio está siendo una realidad. La protección del patrimonio cultural contribuye a curar heridas generadas por los conflictos armados y por desastres naturales, construyendo esperanza, dignidad y empoderamiento de las comunidades desde la reconciliación y la cohesión social. No nos olvidemos de que el patrimonio es nuestra herencia y que debemos cuidarlo para las generaciones del mañana. Salvaguardemos toda la cultura que nos queda por compartir. No te pares a pensarlo más. Ponte en marcha y celebra la diversidad cultural. Bien, estimados estudiantes, entonces ahí podíamos observar este video de la UNESCO, donde nos hablan de las políticas o de un marco de reflexión de por qué es importante preservar y cuidar nuestro patrimonio cultural o nuestros bienes patrimoniales culturales.
¿Listo? Entonces, nuevamente voy a ir a la presentación y notemos que hoy vamos a ver un poco de qué de qué se encarga la UNESCO específicamente, de las políticas, de cómo los países deben desarrollar políticas, diseñar políticas y establecerlas con el fin de preservar estos bienes patrimoniales, que no solamente están abocadas al tema del deterioro natural y a los fenómenos naturales que acontecen, sino que muchas veces los conflictos bélicos y muchas situaciones de guerra pueden llevar a que estos bienes entren en deterioro paulatino. Bueno, primero vamos a hablar un poco sobre la política de protección del patrimonio cultural de la nación en Colombia. Entonces, vamos a hablar del marco legal importante, o sea, el más fundamental para todo este tema de protección del patrimonio en Colombia. Y primero tenemos la norma de normas, que es nuestra Constitución Política de Colombia, que ya este año, en julio, cumple 30 años de su promulgación. Entonces, en la Constitución Política se nos dice o se establece que el Estado tiene como obligación, y tanto el Estado como las personas, de proteger el patrimonio cultural y natural. O sea, que es obligación de los ciudadanos de colombianos, o sea, todos nosotros los ciudadanos, pero también del Estado, de preservar y proteger el patrimonio cultural y natural de la nación. Había un marco legal, digamos, de mayor historia, de antecedentes, que fue el decreto 1355 de 1970, o sea, hace 41 años, que establece la protección por parte de la policía de los monumentos históricos y lugares artísticos. De hecho, en las reformas que se han hecho al Código de Policía, aparece mucho la función que ellos tienen con respecto a la preservación de estos bienes patrimoniales, patrimonios culturales y naturales también, y que de hecho la persona que se encuentre infraganti delinquiendo, pues obviamente se le abre un proceso penal que inclusive puede ser so pena de cárcel o de prisión en caso debido a la gravedad del dolo de del tipo de delito o del tipo de daño que está causando. El Código Penal colombiano también, que se aprobó desde la Ley 599 del 2000, dice que castiga con prisión y multas, era lo que les está diciendo, a quien destruya o utilice ilícitamente bienes culturales y lugares de culto y a quien hurte bienes del patrimonio cultural de la nación. O sea, quien quede infraganti, es decir, que alguien que comete infraganti este tipo de delitos tiene un proceso penal serio que puede llevar hasta la prisión y a multas severas por esto. Este marco legal que tenemos y estas políticas de protección del patrimonio cultural en nuestro país vienen todas unidas o, digamos, supervisadas desde la UNESCO. UNESCO traduce la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esa es la sigla UNESCO, ¿cierto? Y esta pertenece a las mismas Naciones Unidas, a la ONU, que básicamente desde 1945 viene hablando acerca de todo este tema de la preservación de los patrimonios y demás. Ahorita vamos a ver las funciones y cómo desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se formularon hace 6 años, el papel de la UNESCO, ¿cuál es el papel de la UNESCO ahora con esos Objetivos de Desarrollo Sostenible frente a la preservación de los bienes patrimonio cultural de la humanidad? Entonces la UNESCO prácticamente ha concertado una serie de marcos jurídicos o de instrumentos legales que prácticamente se consideran importantes al momento de implementar medidas para la protección de los patrimonios y que obviamente esto requiere el compromiso de todos los estados parte o miembros de las Naciones Unidas a fin de velar por la protección de los respectivos patrimonios. O sea, que todas las naciones adscritas a las Naciones Unidas, pues tienen la obligación de estandarizar o prácticamente velar por esa protección de esos bienes patrimoniales y castigar a los delincuentes.
¿Listo? Como tal, la UNESCO, ya lo decíamos, la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que fue creado más o menos aproximadamente y alrededor del año 1945. Ya prácticamente estaba pasando la Segunda Guerra Mundial cuando se creó Naciones Unidas y también nació la UNESCO. Entonces la UNESCO tiene como finalidad establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura. Por eso, en la parte de lo que es la cultura, ahí es donde juega un papel muy importante todo lo que es la protección y la preservación del patrimonio cultural de la humanidad. De esta forma, y recientemente, los programas de la UNESCO contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en el Programa 2030. Los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron promulgados en el 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas y tiene una proyección de 15 años, de los cuales ya se han cumplido 6, ya se están cumpliendo 6 de esos 15 años pactados como escenario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, yo quise tomar de la UNESCO, de la página web de la UNESCO, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que se asocian directamente con el tema de la cultura. Entonces, directamente, y lo tomé literalmente de la página de la UNESCO, nos dice claramente que en aras de la cultura, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible consiste en hacer que la cultura juegue un papel importante en las políticas de desarrollo. Es decir, que cada uno de los gobiernos nacionales en todo el mundo debe definir políticas, ¿cierto? Políticas que garanticen el fomento de la cultura, ¿cierto? Y esto visto desde una perspectiva de una inversión inicial o una inversión primordial para el futuro de nuestro mundo, proyectado obviamente al 2030. Además que también esto es una condición previa para llevar a cabo los procesos de mundialización, ya no se habla de globalización, porque eso es un término mucho más económico, sino de una mundialización, o sea, que se mundialice la educación, la ciencia, la tecnología y en este caso la cultura, y que obviamente tenga en cuenta el concepto de la diversidad cultural. Y de hecho, pues sabemos a nivel local, perdón, a nivel nacional, que en nuestro país, dentro de los principios del Estado colombiano, que está en el preámbulo de la Constitución, aparece que que Colombia es un Estado social de derecho, pero que hablamos de un pluralismo cultural, o sea, somos pluralistas, es decir, que esta diversidad cultural es notoria y está dentro de los principios fundamentales del Estado colombiano. También, en el marco de esta cultura, ¿cierto?, de estos objetivos de desarrollo sostenible en materia de cultura, también se habla que desde el patrimonio cultural, más específicamente, al todo el tema de las industrias culturales creativas, ¿cierto?, la cultura es facilitador y motor de las dimensiones económica, social y ambiental de desarrollo sostenible. Aquí quiero centrarme en unos aspectos muy importantes. Primero que todo, cuando hablamos de las industrias culturales creativas, eso nos da a pensar en lo que el gobierno actual en Colombia ha denominado como el impulso, la ley para impulsar la famosa economía naranja, ¿cierto? Que la economía naranja tiene que ver mucho con este tema del fomento de las industrias culturales creativas, ¿cierto? Eso va de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que todo este concepto de la economía naranja, pues básicamente va en pro del desarrollo de las industrias culturales creativas. De ahí viene el por qué se promueve las artes, toda la creación de obras artísticas, pero también la preservación de los patrimonios arqueológicos, históricos y todo el tema del turismo, porque prácticamente ahí entraría a jugar un papel importante la actividad turística para mostrar o para hacer visible estos bienes patrimoniales y estas obras artísticas. Entonces,
eso por un lado, eso de las industrias culturales creativas es lo que en Colombia el gobierno pretende con el concepto de la economía naranja. Y cuando hablamos de las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible, hablamos de todo el tema de responsabilidad social, prácticamente. Cuando hablamos del el balance, que en las organizaciones se llama el balance de la triple cuenta, la cuenta o el equilibrio económico, social y ambiental de las organizaciones, pues también ahí se mira desde esas tres aristas el impacto de estas industrias culturales creativas, las cuales toman como punto o como bienes importantes los patrimonios, bien sean naturales o culturales. Entonces, el tema no es solamente preservarlos y ya, no, acuérdense que en el concepto que veíamos de patrimonio en nuestras primeras videoconferencias, nuestras primeras sesiones, decíamos que el patrimonio también es la forma como lo utilizamos, ¿no? Que eso representa un valor, no solamente el valor estético, histórico y simbólico, sino también el uso que nosotros le demos a estos bienes patrimoniales, porque de ahí podemos darle un uso económico a los bienes, un uso racional económico a los bienes, claro está, pero también hay que mirar esa perspectiva económica. Entonces, como les decía en las primeras sesiones. Entonces, esto aquí nos habla de que en el marco del desarrollo sostenible, pues obviamente se va fomentando el tema de las industrias culturales creativas, que aquí en Colombia, reitero, es lo que el gobierno actual pretende con lo de la economía naranja. En materia del patrimonio mundial, con respecto a lo de la UNESCO, se tiene que en el año 1972 se dio la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial a nivel cultural y natural, donde se estableció que ciertos lugares de la Tierra cuentan con un valor universal excepcional y pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, ¿cierto? Para hablar de algún ejemplo, ¿cierto? Machu Picchu, todos estos son patrimonio mundial cultural y natural. O sea, que ya son comunes a toda la humanidad. Y de hecho, ya en Colombia hay unos bienes patrimoniales, hay unos patrimonios que ya son patrimonio de la humanidad, ¿cierto? Inclusive hasta géneros musicales como el vallenato, todo esto, fueron declarados patrimonio común de la humanidad, por ejemplo. Entonces, ahí ya prácticamente desde la Convención de 1972 se preservan todos, se da la política de protección de este patrimonio mundial cultural y natural. En materia del patrimonio cultural inmaterial, todo lo que son las creaciones propiamente dichas, obras literarias, bueno, todo lo que tiene que ver con todas estas manifestaciones, la Convención de la UNESCO del año 2003, o sea, de hace 18 años ya va a ser, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, se persiguió como objetivo la conservación de este frágil patrimonio. Es un patrimonio frágil porque digamos que como no es tangible, por ejemplo, patrimonio cultural inmaterial son las herencias, por ejemplo, de las recetas, de la cocina y de todo esto. Entonces, herencia de conocimiento, pues prácticamente es frágil o se considera fácil su conservación, frágil su conservación porque sencillamente no se evidencia en un bien tangible. En todo caso, esta convención, para proteger este patrimonio tan vulnerable, lo que hace es garantizar o asegurar su viabilidad y potencializar, digamos, sus valores para el tema del fomento del desarrollo sostenible. Y desarrollo sostenible no visto desde la educación o desde la misma cultura, sino también desde la misma ciencia y desde el usufructo, reitero, o sea, es decir, la parte económica que pueda llevar o que pueda beneficiar a una nación a través de la conservación de estos patrimonios. Y bien, estimados estudiantes, este ha sido toda la fundamentación de nuestro curso de patrimonio cultural. Entonces, ya pues prácticamente damos por terminadas nuestras videoconferencias de este curso. Espero que estas 6 semanas hayan sido de videoconferencias, pues hayan sido productivas para todos ustedes, que ojalá pues hayamos conocido conceptos de patrimonio cultural.
Y les recuerdo a todos, hoy se cierra la actividad número 2, la de la guía, y ya desde mañana se nos habilitan 2 actividades. El parcial 3, que integra todo lo que hemos visto en el curso de Patrimonio Cultural, y también tenemos, aparte del parcial 3, la actividad 3, que la actividad 3, reitero, es escoger un bien patrimonial que esté en su municipio o en su departamento o en municipios aledaños donde ustedes viven, explicar ese bien, tomar fotografías propias de este bien, o sea, es decir, no vamos a copiar de internet ni de ninguna otra página, sino fotografías propias que ustedes tomen. Van a explicar dónde está ubicado, una breve reseña histórica, cuál es el tipo de turismo que se da, si se da turismo, o sea, es decir, si la gente accede a estos bienes o a este patrimonio, bien sea a nivel de turismo religioso, cultural, natural, etcétera, etcétera. Posteriormente, ustedes tienen que clasificar si esto es patrimonio natural o cultural, argumentar muy bien en 3 párrafos por qué es patrimonio natural, de qué tipo, a qué se refiere. Posteriormente, ustedes tienen que explicar con ese mismo patrimonio cuál es el valor histórico, estético y simbólico de ese patrimonio. Y después ustedes tienen que explicar cuáles han sido las políticas que han implementado o los gobiernos municipales o los departamentales para la preservación y conservación de este patrimonio. Y eso lo explican en máximo 3 párrafos. Todo esto que les estoy mencionando es la actividad 3 y la deben presentar en un documento en Word, puede ser individual o en grupos de máximo 3 personas para el próximo lunes 15 de marzo. O sea que el próximo lunes 15 de marzo entregamos ya parcial 3 y actividad 3 y ya con eso prácticamente terminamos nuestro curso de patrimonio cultural. Preguntas, dudas. Si tienen preguntas podemos dar clic al icono de la mano si tienen preguntas. Bueno. Entonces, creo que no hay preguntas. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros este espacio de patrimonio cultural estas 6 semanas. Y por favor, espero que terminemos satisfactoriamente nuestras actividades ya del cierre del curso. Creo que Jennifer tiene alguna pregunta. Jennifer, buenas noches. Puedes activar tu micrófono. Te escuchamos. Hola, profe, buenas noches, espero que esté Hola, bien. Jennifer. Buenas noches. Profe, es como una sugerencia, ¿cierto? Pues Dime. el único medio por el cual uno puede hacer una consulta es el correo electrónico y resulta que yo por lo menos le escribí el día de ayer, todo el fin de semana estuve haciendo trabajo y le estuve escribiendo al profesor Hassan, ya que eso fue lo que usted recomendó, que le escribiéramos a él al momento de tener alguna inquietud. Y esta es la hora que el profesor no me contestó. Entonces, o sea, como para otras materias que de pronto vayan a tocar de pronto con usted, profe, entonces, como dar un teléfono, no sé, habilitar un WhatsApp, de pronto como lo hace la profesora Emilce, en el cual solamente ella escribe, pero pues al menos tenemos, digamos, si no es por teléfono, es por cualquier medio, o sea, son muchos los medios que tenemos para poderla localizar y poder aclarar dudas acerca del trabajo, ¿cierto? Porque realmente me siento frustrada con este trabajo porque me pareció un poco complicado y lo mismo me está pasando con el trabajo de la profesora Olga, el cual ni siquiera lo he podido desarrollar porque no lo comprendo, estoy cansada de repetir la clase, no lo entendí y tampoco responde correo. Entonces, como una sugerencia para que de pronto no solamente o sea, nos den respuestas por un correo, sino por otros medios. Bueno, ok, listo. Igual sabemos, Jennifer, igual te entendemos la apreciación. Sí, que nuestro medio principal es el correo institucional. Ese es el medio principal. Y de todas formas, pues bueno, igual lo conversaré con el profe Hassan, pues para que responda esos correos. ¿Dale? ¿Listo, Jennifer? Gracias. Vale. Bueno, entonces creo que no siendo más, a todos muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad.
y nos veremos entonces en otros espacios académicos. Gracias a todos, una feliz noche.